Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder presentarles este tema, que es un tema tan interesante, que está tomando cada vez más relevancia a nivel mundial y que también un poco es la temática de investigación que llevamos a cabo en este núcleo interdisciplinario que les contaba al principio que tenemos en la universidad, en este semillero interdisciplinario. Este, yo no soy, no soy médico, soy químico. Mi formación inicial en mi doctorado fue en síntesis orgánica, y mi postdoctorado, que lo hice en la Universidad de Columbia de Estados Unidos, se trató también un poco en la parte de química medicinal, pero en un laboratorio que tenía bastante interacción con la neurociencia, y es ahí donde surge mi interés por estos temas, al buscar fármacos, potenciales fármacos para desórdenes psiquiátricos que pudieran generar fenómenos de neuroplasticidad en el sistema nervioso. Y ahora van a ver un poco por qué terminamos investigando sobre estas sustancias psicodélicas, ¿sí? Entonces, la idea para hoy es hacerles una presentación que será alrededor, espero, de unos 50 minutos, en dos partes. Una introducción, ¿sí? Donde mi idea es, bueno, hacer una definición de estas sustancias, hablar un poquito de lo que fue la historia relacionada a la investigación científica de las mismas, hacer una clasificación de estas sustancias, que es un tema que hay muchas clasificaciones, pero vamos a tomar una bastante particular, que puede tener un correlato con la parte farmacológica, hablar un poco de la experiencia psicodélica en sí y de su farmacología y mecanismo de acción. Esto en una primer parte como una generalidad. Y luego contarles un poco de las investigaciones clínicas, en foco con la psilocibina, en un psicodélico especial que se está estudiando por su impacto en lo que pueden ser la depresión, y las investigaciones que estamos haciendo en el Uruguay. Es un poco raro hablar sin poder verlos, pero sí, lo que sí les pido es que si se llega a trancar la conexión o algo, me avisen, ¿sí? Este, entonces, cabe definir qué son estas sustancias. Y el término psicodélico es un término que fue concebido por el psiquiatra Humphrey Osmond, y está conformado, tiene esta etimología entre la palabra mente y en la palabra manifestación, por psique y por delos. Y se refiere al conjunto de aquellas sustancias que permiten manifestar la mente o manifestar los fenómenos mentales. Entonces, de por sí esto es un término muy amplio, ¿sí? No es un término que las defina farmacológicamente a las sustancias, sino que las define por su efecto subjetivo. Y podríamos relacionar que son todas aquellas sustancias que pueden generar un estado de alteración o un estado alterado de la conciencia, ¿sí? Es una definición amplia. Pero, por ejemplo, si vamos al Goodman y Hillman, define a las sustancias psicodélicas de esta manera: lo que diferencia a las sustancias psicodélicas de otros fármacos es que permiten inducir y transitar estados de percepción alterada y pensamiento o emociones que no pueden ser experimentadas al no ser en sueños o durante tiempos de exaltación religiosa. Es decir, que estamos hablando de sustancias o fármacos que son capaces de alterar el estado de conciencia, pero alterar el estado de conciencia tal cual ocurre o parecido a como ocurre en los sueños o a ciertas experiencias que se derivan de las religiones, ¿sí? O que pueden ser encontradas en la práctica religiosa. El término psicodélico es un término que hoy es aceptado desde el punto de vista científico, pero todo este grupo de sustancias ha cambiado bastante de término a lo largo de su historia. Podemos ver que se refieren a veces como antiógenos, se han referido como psicotomiméticos, psicodislépticos, como alucinógenos, como psicolíticos, delirógenos, onirógenos, y hasta se les ha llamado drogas fantásticas. El término psicodélico es un término que hoy está bastante aceptado por la comunidad científica, más allá de, como lo acabamos de ver, es un término que tiene una definición bastante amplia. Desde el punto de vista de la historia de estas sustancias, podemos encontrar rastros de su uso hace miles de años, ¿sí? Acá
en esta transparencia pongo algunos ejemplos de ciertas sustancias que han sido consideradas sagradas por diferentes religiones o diferentes culturas tradicionales, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de la iboga, que es la corteza de un árbol africano, Tabernante iboga, que es utilizado por la religión Witi. La sustancia tiene un lugar central en la religión, tiene un lugar central en la cultura. Lo mismo podríamos ver para el caso de la ayahuasca en el chamanismo, que se puede encontrar en las diferentes vertientes en Sudamérica. También, por ejemplo, para el cactus del peyote, que contiene la mescalina, ¿sí? Por los huicholes en Norteamérica, o los hongos llamados hongos mágicos, que contienen psilocibina, y el impacto que también ha tenido en toda la zona de Centroamérica. Acá está María Sabina, que es la famosa chamana mazateca, que fue quien le dio los hongos a Wasson, quien a través de aquel artículo tan famoso en la revista Life lo trae a Occidente. El hecho de que estas sustancias que inducen estos estados de conciencia han sido utilizadas durante muchísimos años por diferentes culturas tradicionales o religiones, y es interesante poder ver, como les decía, el lugar importante que toman en estas diferentes religiones y también cómo es el uso que se tiene de las sustancias. En estas diferentes tradiciones tienen algunas características en común, que son sustancias que son utilizadas generalmente en rituales, en un contexto ritual, en un grupo, donde no todas las personas consumen, donde hay una persona que es considerada sabia o que tiene amplia experiencia en el uso de la sustancia, que es quien la maneja, religión o en la propia cultura, de quiénes son las personas que pueden tomar y quiénes son las personas que no pueden tomar. Hay un respeto generado alrededor de la sustancia que muchísimas veces tiene fines medicinales, ¿sí? O fines curativos dentro de la propia cosmovisión de estas diferentes culturas. Pero no voy a entrar mucho en esto, porque primero que no es mi especialidad y aparte se podría ahondar muchísimo en esto. Desde el punto de vista occidental, o desde el punto de vista de lo que podría ser nuestra cultura, podríamos decir de que el hecho clave de la introducción de estas sustancias psicodélicas es el descubrimiento del LSD en 1943 por el químico suizo Albert Hoffman, quien investigando la preparación de algunos compuestos a partir del cornezuelo del centeno, sintetiza el LSD y tiene de una forma por serendipia un viaje y experimenta en sí mismo el estado alterado de conciencia que la sustancia genera. Eso fue alrededor de 1943, y a partir de la producción por el laboratorio Sandoz de LSD, se empieza a distribuir a psiquiatras con un fin de investigación para poder ver qué era lo que esta sustancia tan potente desde el punto de vista psicoactivo generaba en la conciencia. El descubrimiento del LSD hacia 1943 podemos ver de que desde el punto de vista estructural es anterior al conocimiento de la serotonina, cuya estructura se determina en 1952, podemos ver la similitud estructural entre las dos, y el hecho de que existiera una sustancia o un conjunto de sustancias que podían generar tal alteración de la conducta, marca también un hito en lo que es el desarrollo de la psiquiatría, en el aspecto de que si existían sustancias que podían generar tal alteración en la conducta, podía existir una base material, una base bioquímica, que podría explicar ciertas afecciones mentales. Esto después también se viene a comprobar con la aparición de los primeros antidepresivos, con la hipronacida, con la imipramina, ¿no? Hay una base neuroquímica que se le puede acceder a diferentes estados mentales o diferentes trastornos. En este momento el LSD pasa a denominarse como, dice acá arriba, un psicotomimético. Una sustancia que desde el punto de vista fenomenológico podía inducir lo que se podía llamar como un tipo de psicosis, o lo que se le empieza a llamar la psicosis lisérgica. Esto tiene como un fin inicial de investigación, donde se proponía que los propios psiquiatras podían experimentar los diferentes síntomas que algunos pacientes psicóticos podían presentar, y es ahí que nace este nombre de psicotomimético. Con el comienzo de la investigación alrededor de estas sustancias, comienza a observarse un fenómeno que vamos a hablar bastante de él,
que el efecto subjetivo que estas sustancias tienen o el efecto que evocan en los pacientes que la toman es bastante dependiente del entorno, de lo que se denomina el setting. Eso hace que algunas investigaciones, sobre todo de Humphrey Osmond, muestren de que estas características del tipo psicótico que se planteaban podían variar dependiendo del entorno o la preparación que la persona tuviera en la experiencia. Y así comienza lo que podría ser la investigación sobre el potencial uso médico que podría tener estas sustancias en toda la década que va hasta el 70 aproximadamente. Ahí tenemos pioneros como son Groff con el LSD o Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno con otras sustancias, con otros tipos de psicodélicos, y empiezan a manifestarse los enfoques que se denominan psicolíticos o psicodélicos del uso de esta sustancia. El enfoque psicolítico se basaba en el uso de pequeñas dosis para favorecer un estado de aflojar la estructura caracterológica del paciente que permitiera emerger el inconsciente o fenómenos del inconsciente para poder trabajarlos en el análisis. Y era ese modelo con pequeñas dosis, o el efecto psicodélico donde lo que se buscaba era determinar en el paciente una experiencia muy fuerte que podría servir como una especie de momento para modificar o para observar ciertos patrones que podían emerger también de su inconsciente, pero que podían generar como un cambio en ciertas estructuras del carácter. La investigación en este periodo fue muy activa, se estima que hubieron aproximadamente unos 40.000 pacientes que pasan por experiencias de terapia psicodélica, y el número de publicaciones, ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar, fue bastante alto. Hay mucha investigación hecha en esta época alrededor del LSD y otros psicodélicos. Inclusive en Uruguay hubo investigación con algunos psiquiatras como Berta, Duarte, Severino, que desarrollaron un método denominado psicólisis dirigida, utilizando técnicas del ensueño dirigido, asistida por LSD o por psilocibina, que también desarrollaron trabajos de investigación. Lo que tiene este primer conjunto, esto se le llama hoy en día como la primera ola de investigación alrededor de las sustancias psicodélicas, y son estudios que tenían el rigor científico que se tenía en esa época para la investigación clínica. No son estudios donde se encuentren, por ejemplo, estudios randomizados, doble ciego, con un placebo. No poseen esa estructura de investigación clínica que podemos encontrar hoy en día, sino que hay muchos estudios anecdóticos y muchos estudios de pacientes o de observación del paciente, pero no son los estudios con el mismo nivel de exigencia que se le plantearía hoy en día a un estudio clínico. La ocurrencia de los psicodélicos, más allá que nace a partir de esta distribución de sandos de LSD para psiquiatras y para poder fomentar su investigación, no quedó únicamente en la investigación clínica, sino que, como todos sabemos, también tuvo un impacto fuerte en la contracultura, y por un montón de fenómenos que no voy a describir en detalle ahora, lleva a la época del prohibicionismo. El prohibicionismo de estas sustancias, sobre todo al incluirlas dentro de la lista 1, de sustancias donde no se les reconoce un valor medicinal o un potencial medicinal, hace que la investigación científica alrededor de estas sustancias se detenga completamente. Esto desde el punto de vista de la investigación fue grave, hasta la década de los 90, donde comienzan a surgir lo que podemos denominar la segunda ola de interés o de investigación sobre estudios psicodélicos. Yo les voy a mostrar algunos estudios derivados de estas universidades, pero fundamentalmente los principales centros de investigación de estas sustancias, los que más han publicado, en lo que respecta a investigación clínica, son la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, el Imperial College de Londres y la Universidad de California, Los Ángeles en Estados Unidos. Hay otras universidades, como el ETH de Zurich o otros grupos de investigación que también han aportado mucho en lo que tiene que ver la investigación más básica, pero estos son los principales centros de investigación clínica hoy en día. Como les decía, si uno agarra la base Scopus y busca por el término psicodélico y ve la cantidad de documentos por año, puede observar de que el interés surgió muchísimo hasta que cerca de los 70, como consecuencia de la regulación, hay una disminución abrupta
de las publicaciones científicas, las cuales comienzan a subir hasta ahora en esta segunda ola de estudios sobre estas sustancias. Entonces, si hay alguna pregunta o algo, pueden intervenir. No sé si hasta ahora se ha escuchado bien. Por ahora Espero va que todo sí. bien, Ignacio. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Vamos a clasificar un poco estas sustancias. Vamos a utilizar inicialmente una clasificación sobre sus efectos subjetivos, pero que se puede correlacionar bastante bien a lo que es la farmacología de estas sustancias. El primer set o clasificación que podemos encontrar es el de los que llamamos psicodélicos clásicos, o los que originalmente se refieren como alucinógenos. Estas sustancias también son llamadas hoy en día psicodélicos serotoninérgicos. Y aquí encontramos al LSD, la psilocibina, que como les decía es el componente activo de los hongos alucinógenos, la dimetiltriptamina, que es una triptamina que se encuentra, por ejemplo, en la ayahuasca, la 5-metoxi-DMT, que es una triptamina alucinógena muy potente que se encuentra en la secreción de un sapo, que se llama Buphus salivarius, o también está en algunas especies vegetales como el árbol del yopo. La mescalina, que es un alucinógeno de los cactus, como les mostré al inicio, y DOI y 12B, que son ciertos tipos de anfetaminas sintéticas que también son caracterizadas como alucinógenos. Y farmacológicamente podemos encontrar en este conjunto de sustancias el hecho de que su mecanismo de acción se comparte en que todos ellos son agonistas de un subtipo específico de receptor de serotonina, que es el 5-HT2A, ¿sí? Los alucinógenos son por excelencia los que inducen cambios en la percepción, tanto visual como auditiva, ¿sí? Pueden emerger fenómenos de despersonalización y diferentes modificaciones de las estructuras de pensamiento o emerger diferentes emociones durante la experiencia, ¿sí? Un segundo grupo de sustancias son aquellos psicodélicos que actúan más específicamente en la esfera emocional. Este es el caso de algunas anfetaminas que se denominan etactógenas o empatógenas, y son sustancias que actúan fundamentalmente sobre la esfera emocional, no alterando tanto las vías de percepción, por ejemplo, auditivas o visuales, ¿sí? Aquí encontramos, por ejemplo, el MDMA, que es la pilendioximetanfetamina, que es uno de los componentes de lo que comercialmente se distribuye en el mercado ilícito como éxtasis, o la MDA, que fue la primer anfetamina empatógena que se describió. El tipo de efecto subjetivo evocado por estas sustancias es un estado de contacto compasivo, donde se favorece el contacto y la comunicación intersubjetiva. Y farmacológicamente, estas sustancias actúan porque alteran los niveles de monoaminas, actúan sobre los transportadores, tanto de serotonina, SART, de dopamina, DAT, de noradrenalina, NET, o también sobre los transportadores vesiculares de monoaminas, ¿sí? Entonces, el primer grupo, el de los alucinógenos, son agonistas de un receptor específico de serotonina, el 5-HT2A. El segundo grupo actúa bloqueando o promoviendo la liberación de neurotransmisores a través de su interacción con transportadores. Y el tercer grupo es un grupo que se clasifica por una experiencia subjetiva, en la cual la vivencia de la persona es un estado similar al tener sueños despiertos. Las visiones que se poseen tienen alta similitud a lo que vendrían a ser los sueños, como un estado de alucinación hipnagógica, donde la persona está despierta, pero tiene ciertas imágenes que son muy vívidas, parecidos a los sueños. Y este es el caso de la ibogaína, por ejemplo, que es el alucinógeno, el psicodélico, perdón, que les conté que estaba en la raíz de este árbol originario de África, o la ayahuasca, que como vamos a ver es una decocción de dos plantas que tiene dimetiltriptamina y betacarbolinas. El mecanismo farmacológico de estas sustancias inductoras de sueños es más complejo. Por más de que hay cierto agonismo del receptor 5-HT2A, también hay un aumento de la transmisión serotoninérgica por inhibición de SART, de la MAO. También ibogaína, por ejemplo, presenta una farmacología muy compleja y también hay un antagonismo en NMDA similar al mecanismo de acción de la ketamina, por ejemplo. Entonces,
En esta presentación, cuando yo me refiero a sustancias psicodélicas, me estoy refiriendo a estos tres grupos de sustancias, aquellos que actúan sobre las vías de percepción, como los alucinógenos, aquellos que actúan en la esfera emocional, como los empatógenos o entactógenos, y estos productores de sueños, que son una categoría un poco más rara, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de las generalidades de estas sustancias psicodélicas, para los psicodélicos clásicos, que es el primer grupo, está bastante entendido de que las dosis tóxicas están bastante alejadas de las dosis psicoactivas. O sea, se sabe que no son sustancias peligrosas fisiológicamente en individuos sanos. Los riesgos que evocan el consumo de estas sustancias están en la esfera psicológica o como vamos a ver, en personas proclives a un trastorno psicótico que pueden exacerbar sus síntomas, pero no son sustancias peligrosas desde el punto de vista de su toxicidad fisiológica. Hay algunas excepciones para esto, sobre todo lo que se denomina las nuevas sustancias psicoactivas, que son algunas anfetaminas que hoy en día se venden en el mercado ilícito como si fueran LSD, como sustituto de LSD, que se denominan los N-BOME. Eso tiene un perfil de toxicidad mucho más apreciable. Pero en lo que se refiere a los psicodélicos clásicos, son sustancias en las cuales las dosis tóxicas están alejadas de las dosis psicoactivas, ¿sí? Son sustancias bastante seguras desde ese punto de vista. Desde el punto de vista, otra cosa que vale la pena aclarar, no son sustancias que los psicodélicos clásicos, ¿no? que actúen sobre el sistema de recompensa, sobre el sistema dopaminérgico, sobre el sistema mesocortico límbico, no producen efectos reforzadores en modelos animales, por lo que no son consideradas un riesgo desde el punto de vista de su capacidad de dependencia física, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya algún caso reportado donde exista algún fenómeno de dependencia con respecto a las sustancias psicodélicas, pero es claro de que no presentan este perfil de actuar sobre el sistema de recompensa y no generan los fenómenos de dependencia que generan otras sustancias. Como les decía, el consumo de psicodélicos está contraindicado en personas con un historial de psicosis. Estas sustancias favorecen la desintegración de la estructura psicológica, por lo que no se recomiendan personas con historial de psicosis o trastornos psiquiátricos relacionados. Vamos a ver que los estudios clínicos que se están haciendo hoy en día tienen como criterio de selección para entrar dentro del estudio estas pautas, ¿no? Hay como un estudio de la propensión a la capacidad de desarrollar una psicosis. Y existe un fenómeno denominado desorden persistente de la percepción por alucinógenos, que es un fenómeno bastante raro, que se conoce poco, que está relacionado a algo que es bastante común con estas sustancias, que puede ser como un flashback de la experiencia. La persona tiene algunos flashbacks a la experiencia al día siguiente o a los días que siguen. Los días que siguen a la experiencia psicodélica, también lo vamos a ver, son días de bastante sensibilidad para el individuo, y en algunas personas, es una fracción bastante pequeña, es un fenómeno de baja incidencia, se desarrolla este desorden persistente de la percepción por alucinógenos, pero es algo que ocurre en bastantes pocos casos. Ahí les dejo un review al respecto, por si lo quieren ver. Hay otras sustancias que son sustancias psicoactivas, que hay veces que se clasifican como sustancias psicodélicas, pero que no comparten lo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Son sustancias que tienen un perfil de toxicidad, algunas un poco más complicado, o no son lo que se denominan clásicamente psicodélicos, más allá que son sustancias psicoactivas que en algunos casos se meten dentro de esa clasificación porque generan un estado alterado de conciencia. ¿Sí? Acá tenemos el caso de lo que se llaman los disociativos, como la ketamina, ¿sí? Que farmacológicamente son antagonistas de NMDA. La ketamina ha presentado bastante interés últimamente por sus efectos antidepresivos inmediatos que presenta, tanto que se ha desarrollado una medicación en base a un desarrollo de la ketamina, la esketamina, que es uno de los enantiómeros. Después tenemos el grupo de los delirantes, que farmacológicamente son antagonistas muscarínicos, ¿sí? Ahí tenemos a todos los alcaloides del tropano. Y por último tenemos a otras sustancias que también son psicoactivas y generan algún fenómeno de alteración del estado de conciencia, como la salvinorina, que son agonistas capopioides, o como el mucimol, que es el ingrediente psicoactivo de la manita muscaria, que es un agonista GABA, ¿sí? Pero como pueden ver,
Estas sustancias son diferentes, no actúan principalmente sobre el sistema serotoninérgico como actúan los psicodélicos de las primeras 3 clases que acabo de nombrar. Entonces, estas categorías no las vamos a considerar como psicodélicos en esta exposición, ¿sí? No actúan directamente sobre la transmisión serotoninérgica y tienen otro perfil de toxicidad. ¿Bien? Así que cuando nos refiramos a los psicodélicos nos vamos a estar refiriendo a estas 3 categorías que mostré al inicio, cuyo acción fundamentalmente es el sistema serotoninérgico. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo característico de estas sustancias. Estas sustancias farmacológicamente son muy interesantes, porque por más de que tienen un mecanismo farmacológico, muchas de ellas conocidas, evocan una experiencia subjetiva del individuo que es completamente impredecible. ¿Sí? Entonces son sustancias que por más que tienen un mecanismo bioquímico de acción determinado, la experiencia que evocan depende del contenido mental de la persona y del entorno. Como dice ahí, a pesar de que la personalidad del individuo juega un rol fundamental en la experiencia psicodélica, un mismo individuo puede tener experiencias muy disímiles en diferentes ocasiones con la misma sustancia. ¿Sí? Y es fundamental en el tipo de experiencia que se tienen estos dos conceptos de set y setting. Set hace referencia al estado mental con que llega la persona a la experiencia, a sus pensamientos, expectativas, estado emocional, su estado físico, pero también a su personalidad, a su tipo caracterológico, a su historia, a su infancia. Es el contenido mental, por decirlo de alguna manera, de la persona. Y el setting hace referencia al entorno donde se va a llevar a cabo la experiencia y lo que esta experiencia provoca en el usuario. Y esto es fundamental. Se representa un poco con este triángulo donde se muestra de que para entender la experiencia psicodélica hay que entender no solamente la sustancia farmacológicamente, entender el contenido mental de la persona y entender el entorno. Esto parece ser bastante entendido por los usos tradicionales, por los usos culturales que mostré al inicio. En los usos culturales, el uso ritual de estas sustancias comprende estos dos conceptos de set y setting. Y al menos en lo que son las descripciones iniciales sobre psicoterapeutas que utilizan estas sustancias, es conocida que pueden generar o evocar dentro de una misma experiencia diferentes polos. Algunas experiencias que son quizás las más buscadas, como las experiencias psíquicas, experiencias místicas, experiencias de éxtasis, pero también pueden evocar cierto infierno psicológico. Y ciertas características de exacerbación de la psicopatología. Esto no quiere decir de que la persona tome el psicodélico y tenga el cielo en una vez y el infierno en otra, sino que es como un continuum la experiencia que puede evocar entre estos dos polos. Dependiendo de los diferentes autores, se le puede encontrar una riqueza terapéutica a cualquiera de las dos experiencias, tanto en la exacerbación de la psicopatología, que después en la integración de la experiencia la persona puede tomarlo como una oportunidad de autodescubrimiento de su personalidad, como las experiencias pico o experiencias místicas, que vamos a ver en los estudios actuales que son buscadas como consecuencia de que tienen un alto valor terapéutico para la persona. ¿Qué son estas experiencias pico o experiencias místicas? Son cierto tipo de experiencias que ocurren, no siempre, ocurren en algunas experiencias psicodélicas, caracterizada por un estado de vigilia exaltada, la persona está totalmente en vigilia, muy despierta, que es como un abandono contemplativo. La persona es como que se invita a la entrega y aparece en cierta forma una pérdida de la dualidad sujeto-objeto de la atención de la persona. Hay como una especie de disolución entre la vivencia de la persona, el objeto que se experimenta y lo experimentado. Y está bastante estudiada esta experiencia desde el punto de vista de sus diferentes aristas. Se denomina experiencia mística porque es la experiencia que fue descrita inicialmente por los místicos, en ciertas maneras comparte algunas de esas características. Y las personas se refieren a que esta experiencia evoca cierto estado de unidad o estado oceánico. Hay como una aparente disolución de las fronteras entre lo interior y el exterior, el sujeto y el objeto, como les comentaba. Y hay una vivencia de interconexión entre todas las personas y las cosas. En los relatos de las personas está la vivencia de entender de que todo es uno, ¿sí? Hay como una trascendencia del tiempo y del espacio, una vivencia intensificada del presente, genera un ánimo positivo en la persona, este tipo de experiencia.
hay un gran sentido de sacralidad, hay como un estado de reverencia, un concepto de lo sagrado, y está esta característica que es una característica bastante específica de la experiencia que se le llama la cualidad noética, que la experiencia parece tener un gran sentido de veracidad. Es como que la experiencia se percibe como que esta es la verdad, es algo de una experiencia de veracidad mayor que la conciencia clásica del día a día, ¿sí? Estos diferentes aspectos han sido estudiados y han sido hasta establecidos para determinar cuestionarios que las personas llenan. En las investigaciones contemporáneas se los voy a mostrar, las personas llenan cuestionarios para intentar cuantificar o caracterizar este tipo de experiencia mística, porque se ha encontrado de que esta experiencia conlleva o está relacionada con ciertas ganancias terapéuticas que la persona adquiere luego de la experiencia psicodélica. Esto lo vamos a ver en las investigaciones con psilocibina, ¿sí? Entonces, en la estructura de los ensayos clínicos que vamos a ver, algunos, son ensayos clínicos que tienen una estructura en su estudio, ¿sí? Primero tienen un criterio de exclusión, donde las personas, como les mencioné, las personas proclives a ciertos trastornos psicóticos son excluidas del estudio, ¿sí? También si poseen parientes cercanos, hasta cierto grado de parentesco con algún trastorno psicótico, son excluidos del estudio. Y después la persona que ingresa al estudio es acompañada en un proceso terapéutico. Para entender cómo es esta estructura, se denomina de que en verdad lo que hace la sustancia es como un catalizador del encuentro terapéutico, ¿sí? Para eso la persona se la prepara para la experiencia, hay sesiones de preparación para tener la experiencia. La persona, durante todo el tiempo que consume la sustancia, durante la experiencia, es muy cuidadoso estudiado el setting con que la persona llega y en el cual la persona lo tiene, y es apoyada durante la experiencia. Y también, luego de la experiencia, hay sesiones de integración, donde la persona puede, en cierta forma, digerir psicológicamente lo que ha sucedido. Esta es una frase de uno de los investigadores que les comenté que en Uruguay había investigado sobre estas sustancias, Mario Berta, en este artículo que está publicado en esta revista que le dejo acá abajo, que dice: sería un error pensar que la psicoterapia psicolítica es una farmacoterapia. Es más bien una psicoterapia fuertemente intensificada mediante fármacos y que tiene las mismas exigencias como la de una psicoterapia de psicosis. El empleo institucionalizado y el equipo terapéutico le ofrecen al paciente un tratamiento protegido. En cierta forma, este mismo concepto es en las investigaciones clínicas respetado frente a esta preparación, cuidado e integración de la experiencia después. Estamos hablando de que la experiencia puede evocar contenidos psicológicos muy fuertes para la persona, que de no tener la contención adecuada quizás podrían resultar hasta traumáticos. Hay una contención y hay una preparación para la experiencia, ¿sí? Bien, entonces vamos a meternos un poquitito más en la parte farmacológica, porque esto ya son cosas que la mayoría son publicadas de los últimos años. Es muy interesante intentar entender cómo es el mecanismo mediante el cual estas sustancias logran generar este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, hay investigaciones desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de neurona, por ejemplo, de tejidos, y también investigaciones que intentan entender a nivel de circuitos en el cerebro, cómo es que estas sustancias alteran la conciencia de esa manera. Entonces, desde el punto de vista molecular, como les decía, al menos para los psicodélicos clásicos, el principal actor es el receptor de serotonina 5-HT2A. ¿Sí? Estos son receptores que se encuentran fundamentalmente en la corteza, en neuronas piramidales de la capa 5, ¿sí? Son muy abundantes. Acá se puede ver una imagen PET donde están marcados por un radiotrazador. Este es un artículo de la revista Cell. En este año se logró cristalizar el receptor 5-HT2A con LSD. Y por lo tanto conocemos bastante bien cómo es la interacción de estas sustancias con el receptor, ¿sí? Los agonistas de este receptor 5-HT2A tienen una farmacología fascinante. Por supuesto que el ligando endógeno para el receptor es la serotonina, pero se pueden activar muchas vías de señalización diferentes al activar el receptor. Esto es algo bastante importante, porque, por ejemplo, el receptor 5-HT2A es un receptor asociado a proteína G, se puede activar, por ejemplo, la vía de fosfolipasa C, ¿sí? Para
que es la clásica vía bioquímica que produce, que hidroliza lípidos de membrana, produce diacilglicerol, diacetil trifosfato, aumenta el calcio, ¿sí? O puede activar también la vía de la PLA, que también es otra fosfolipasa, que produce la liberación de ácido araquidónico. Esto es bastante importante para algunas actividades antiinflamatorias que les voy a mostrar que tienen estas sustancias. Y también hay otra vía que se denomina la vía de las beta-arrestinas, que puede ser activada por este receptor cuando se une a su ligando. El tema es que lo interesante y lo que se ha visto en los últimos años es que el concepto clásico que teníamos de agonista y receptor, aquello de la llave y la cerradura, es algo que se ha visto que no se cumple per se, que es bastante más complicada la cuestión, y hay un fenómeno que se llama selectividad funcional del receptor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las vías de señalización que se activan cuando se une un ligando dependen del ligando. ¿Qué quiere decir eso? Que la serotonina puede activar el receptor 5-HT2A, pero eso quizás activa únicamente una de las vías que les mostré. El LSD quizás activa las tres. La mescalina quizás activa solamente una, ¿sí? Entonces, hay una complejidad mayor cuando empezamos a estudiar las vías de señalización intracelular en el momento de activar el receptor 5-HT2A. Y esto también complejiza más lo que es el rol de este receptor desde el punto de vista de un montón de fármacos psiquiátricos. Estamos hablando de agonistas 5-HT2A que vamos a ver que por los estudios clínicos que le voy a mostrar parecen tener un efecto antidepresivo muy prometedor, muy prometedor. Pero sin embargo, hay algunos antagonistas de 5-HT2A que son utilizados en conjunto con otros fármacos como el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina para también producir efectos antidepresivos. Es decir, lo que les quiero transmitir con esto es que es un campo bastante activo de investigación, donde tenemos que empezar a pensar qué es lo que ocurre en las vías que activan los receptores, y no solo en activar el receptor per se. Entonces, sabemos que los psicodélicos clásicos van a activar el receptor 5-HT2A, ellos van a inducir diferentes activaciones en las vías de señalización del receptor, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto explica un cambio tan increíble en la alteración de la conciencia del individuo? A nivel de cómo eso ocurre, la realidad es que sabemos muy poco. Lo que sí les puedo contar que en los últimos años han habido algunos avances interesantes. La activación del receptor 5-HT2A se vinculó, en un estudio de hace 2 años, a poder promover, desarrollar procesos de neuroplasticidad estructural y funcional en el tejido nervioso muy importantes. Eso es un poco lo que fue mi interés inicial desde el punto de vista químico por este tema. Se observa de que esto que les muestro acá son neuronas de corteza de animales cultivadas, ¿sí? Y donde pueden ver, esto es el vehículo, acá no hubo ningún compuesto, pero acá, por ejemplo, es ese cultivo de neuronas cultivado con LSD. Ya simplemente, desde el punto de vista morfológico, se puede ver un cambio. Hay un cambio en la cantidad de neuritas que posee, ¿sí? Los psicodélicos pueden, a través de la activación de este receptor, promover estos cambios de conectividad en el tejido nervioso, porque pueden cambiar la arborización de las dendritas, pueden generar más botones sinápticos para generar nuevas sinapsis, es decir, pueden inducir un cambio plástico en el tejido nervioso, ¿sí? ¿Cómo eso llega a una alteración de la conciencia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pueden inducir estos cambios plásticos, que son muy importantes porque han sido asociados a muchos efectos interesantes, como el efecto de los antidepresivos. El tratamiento crónico con inhibidores de recaptación selectivos de serotonina produce también cambios de conectividad a nivel del tejido nervioso. Y lo que se muestra es que el receptor 5-HT2A es un receptor clave en esto, y que estos agonistas de este receptor pueden producir estos cambios de plasticidad, tanto a nivel estructural como funcional, ¿sí? Entonces, esto es un hallazgo que ha sido sumamente interesante, sobre todo los que han seguido lo que es el desarrollo o los hallazgos alrededor de ketamina, estos cambios plásticos con lo que se denomina la neurotrofina BDNF, o el factor neurotrófico derivado de células cerebrales, ¿sí? BDNF, la hipótesis de generar cambios plásticos en el tejido nervioso, viene acompañada desde hace un tiempo a intentar explicar los efectos de los antidepresivos. Otro hallazgo bastante interesante sobre el receptor 5-HT2A es que los agonistas, como los psicodélicos, proveen importantes respuestas antiinflamatorias, tanto en cultivo celular como en modelos animales.
Es una respuesta antiinflamatoria bastante aguda que se ha visto con respecto a esto. Y esto también podría implicar o explicar algunos aspectos de algunos efectos beneficiosos, ¿sí? Pero esto sigue siendo a nivel celular o a nivel de sinapsis o a nivel de circuitos muy discretos. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro en su totalidad? Es decir, todo muy interesante, pero cómo la activación de este receptor produce efectos tan profundos en las vías de percepción que puede desembocar en exacerbaciones psicopatológicas o en estados similares a las experiencias místicas. Ha habido mucha investigación en los últimos años con respecto a esto en la parte de neuroimagenología. Este grupo del Imperial College de Londres ha reportado bastantes estudios hechos sobre seres humanos, a los cuales se les suministra psicodélicos y se los mete en un escáner para estudiar el funcionamiento cerebral. A grandes rasgos, lo que les puedo transmitir de estos estudios es que la experiencia psicodélica, el efecto del LSD o de otros psicodélicos clásicos, se centra en la desintegración de ciertos circuitos. Eso quiere decir que el cerebro pasa a funcionar de una manera menos especializada. ¿Sí? Hay cierta jerarquía en los circuitos cerebrales que se pierde frente a la experiencia psicodélica. Las zonas se vuelven menos especializadas y hay un impacto en la jerarquía. Las zonas de mayor jerarquía son las que se segregan más. Las zonas más primitivas son las menos impactadas, ¿sí? Desde un punto de vista muy como de imagen, lo que se puede ver es que si este círculo con estas líneas aquí representan la comunicación entre diferentes zonas del cerebro, si lo consideramos en la circunferencia, este sería el estado de ese mismo cerebro bajo el efecto de la psilocibina. Y no es que acá haya más líneas, hay la misma cantidad de líneas acá que acá. La diferencia es que acá hay trazos que son muy gruesos, y esos trazos gruesos acá son diferenciados. El cerebro pasa a funcionar en un estado más caótico. Algunos autores hablan de que hay un aumento en la entropía en el cerebro, ¿sí? Eso se ve asemejado por algunos autores a que cuando somos niños o el sistema nervioso está en desarrollo, el funcionamiento cerebral de los circuitos tiene una mayor entropía, hay una mayor capacidad creativa, mayor capacidad de flexibilidad, mayor capacidad de juego, que eso a medida que ocurre el crecimiento, el cerebro se va especializando en ciertas zonas, hay una mayor interacción y mayor segregación de ciertas funciones cerebrales. Entonces vamos teniendo como una menor entropía en el cerebro. El estado psicodélico lo que hace es transitoriamente aumentar esa entropía, aumentar ese desorden. Entonces, estos autores, aquí les dejo, no voy a entrar mucho en esto, pero les dejo el paper por si lo quieren ver, es lo que se denomina la teoría del cerebro entrópico. Este autor, que se llama Carl Harris, lo que propone es que el comportamiento más rígido del cerebro podría asemejarse al comportamiento neurótico, ¿sí? Al comportamiento más neurótico y a ciertos comportamientos que se pueden ver, por ejemplo, en fenómenos de depresión, sueño profundo, convulsiones o sedación. Sin embargo, en el otro extremo tenemos un extremo carente de estructura de personalidad, donde podemos encontrar ciertos fenómenos psicóticos, o mismo el sueño REM. El sueño REM, en muchos estudios se establece como que el sueño REM es un tipo de modelo de psicosis, inclusive en estudios animales. Lo que establece esta teoría es que el estado psicodélico puede generar esa entropía y en cierta forma lleva al funcionamiento cerebral a un estado más crítico donde lo vuelve más flexible. Puede organizarse, pero también puede desorganizarse un poco más. Es como que si desde un punto de vista simplificado, si el comportamiento neurótico está muy llevado hasta ese extremo, en cierta forma como lo que lo puede llevar a un estado donde puede tener cierta más flexibilidad. ¿Sí? Por eso es que justamente no son sustancias indicadas para personas que ya poseen un trastorno psicótico porque favorecen la desorganización. Y un hallazgo muy interesante es esta red por default, que se denomina Default Mode Network, es una red que se ve activa en la resonancia magnética funcional cuando uno está haciendo nada, pero está pensando, ¿sí? Es decir, cuando tenemos la voz en off, en cierta manera, prendida adentro, nuestra voz de pensamiento interno, aquella voz con la que nos identificamos como un yo.
¿sí? Esta red se ve que en personas que presentan trastornos de depresión, por ejemplo, está exacerbada y se ha asimilado eso al hecho de que al tipo de pensamiento rumiante que se presenta en ciertos fenómenos de depresión, ¿sí? Como una actividad exacerbada de esta red. En la experiencia psicodélica, sobre todo cuando se llega a ese estado que se puede referenciar por la vivencia del paciente a la experiencia mística, ocurre lo que se llama, la persona lo vivencia como una disolución de su ego. Me estoy disolviendo, se me está disolviendo el yo, me estoy fundiendo con el todo, y eso es correlacionado en el scan, en los escáneres, con la disminución de esta red por default. Es como que esta red por default se apaga transitoriamente, y eso se correlaciona a la experiencia del individuo, a esa experiencia de disolver el ego y a la experiencia mística. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es con respecto a esta primera parte. ¿Qué son los psicodélicos? ¿Cuál es su clasificación farmacológica? ¿Cuáles son sus riesgos? Y algo de farmacología y estudios actuales sobre cómo hacen lo que hacen en el cerebro. En esta segunda parte, que va a ser más breve, porque ya vamos bastante largo, les voy a mostrar un poco de las investigaciones clínicas enfocadas sobre todo a la parte de la psilocibina y algo de las investigaciones en Uruguay. Desde el punto de vista de las sustancias psicodélicas, hay 3 sustancias que están teniendo mucha investigación a nivel mundial. La más avanzada en lo que tiene que ver con estudios clínicos es el MDMA, es el componente activo de lo que se denomina el éxtasis, y ha sido estudiada desde hace ya muchos años para poder asistir en psicoterapia, para poder utilizarla en psicoterapia para el tratamiento por estrés postraumático. En líneas generales, el estado empático o el estado compasivo que genera el efecto del MDMA parece ser muy beneficioso para el tratamiento de traumas, donde muchas veces la vivencia traumática de la persona le impide hasta acceder a ciertos recuerdos, o le impide poder vivenciar ciertos recuerdos. El amoroso evocado por la sustancia está visto de que permite como una actividad regresiva donde esos recuerdos pueden ser vistos y pueden ser experimentados con cierta distancia. No les voy a mostrar, acá pueden ver yo no me acuerdo si este es un review, pero pueden acceder a ciertos papers sobre las investigaciones sobre estas sustancias, y son investigaciones que hoy en día están en fase 3 y avaladas por la FDA en Estados Unidos. No, la idea es que si todo funciona bien, el MDMA se va a permitir para su uso en psicoterapia, para el tratamiento por estrés postraumático. No es que se vaya a legalizar el MDMA, se va a permitir su uso en la relación terapéutica. Luego tenemos a la psilocibina, el componente activo de los hongos mágicos, como comenté, que están siendo estudiados por su efecto antidepresivo. Les voy a mostrar que la psilocibina en los estudios clínicos que se han desarrollado muestran un efecto antidepresivo casi inmediato a la persona, y es un efecto que logra mantenerse a lo largo del tiempo. 1 o 2 dosis de la sustancia logra mantener un efecto que en algunos casos ha sido visto hasta 6 meses. ¿Sí? La causa de eso no se conoce a ciencia cierta, pero se relaciona a esto que les acabo de decir de la capacidad de generar efectos plásticos en el cerebro, porque el efecto antidepresivo trasciende a la eliminación farmacocinética de la sustancia. De cierta manera es como que hay un cambio que queda solidificado en la mente del individuo, o que es de largo aliento, en cierta manera. Les voy a mostrar el nivel de evidencia que esto tiene, y hoy en día están en investigaciones de fase 2, también sponsorizadas por la FDA. ¿Sí? Y el último es un psicodélico más raro, que les voy a comentar algo al final, que es un psicodélico que ha sido muy estudiado desde el punto de vista preclínico por sus actividades antiadictivas o capacidad de interrumpir ciertos fenómenos de dependencia a drogas de abuso, que se denomina la ibogaína. La ibogaína no ha entrado a estudios clínicos. Les voy a contar un poco por qué, porque la ibogaína tiene un efecto peligroso desde el punto de vista fisiológico, porque puede alterar la electrofisiología cardíaca, pero se ha hecho mucha investigación en ensayos preclínicos y en estudios observacionales en humanos, pero no ha entrado a las fases de desarrollo clínico. ¿Sí?
Entonces, como les conté, el tipo de estructura en investigaciones clínicas, tanto para MDMA como para psilocibina, es el que les conté. Se prepara a la persona para la experiencia con diferentes técnicas. No voy a entrar por un tema de tiempo en cada una de ellas. Y hay un apoyo durante la experiencia. Y la música tiene un rol bastante fundamental en lo que es el desarrollo de la experiencia. En las investigaciones sobre psilocibina, a la persona siempre está en contacto con los terapeutas y se le pone audífonos para escuchar música, y se le pone algo para tapar los ojos como una forma de que esté en contacto con su mundo interno. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la psilocibina, como les decía, es el componente activo de los hongos mágicos, o hongos alucinógenos, son los hongos que crecen en el estiércol, generalmente, aunque no todos, hay algunos que crecen no necesariamente en el estiércol. Y les voy a contar muy por arriba. Mi idea con esto es dejarle las referencias para que ustedes puedan profundizar en esos, pero 3 sets de estudios que se han hecho en el Imperial College, en Johns Hopkins y en NYU, que es una universidad que me olvidé de nombrar, en la Universidad de Nueva York. Los primeros estudios que se hicieron datan del 2004 al 2011 y fueron hechos en individuos sanos. Acá les muestro la cantidad de gente que participó en los diferentes estudios para que también puedan ver el nivel de evidencia o la fuerza de la evidencia que tienen los estudios. Fueron estudios randomizados, doble ciego, con placebo. No son personas, individuos sanos que decidieron participar en el estudio para establecer qué tipo de efecto tenía esto en individuos sanos. Hasta el 2016 se publican otros estudios que fueron hechos relativos a la depresión o la ansiedad evocada frente al diagnóstico de una enfermedad terminal. Fueron hechos con pacientes con un diagnóstico de enfermedad terminal, la mayoría cáncer terminal, y se estableció esta investigación para ver si el efecto de estas sustancias podía tener un efecto beneficioso con respecto a los fenómenos de depresión o ansiedad que evoca el diagnóstico de la enfermedad terminal, y la aceptación de la muerte. Y en el 2018-2020 encontramos los primeros estudios en pacientes con depresión resistentes, que son uno hecho con 20 individuos, otro con 27 individuos, pero que sirvieron como prueba de concepto para los estudios clínicos que se están desarrollando hoy en día, que son de muchas más personas, ¿sí? Entonces, en los estudios con individuos sanos, no me voy a detener mucho por un tema de tiempo, que ya estamos cercanos a los 45 minutos tengo acá. Se hicieron estos estudios, algunos con una dosis única de la sustancia, otros con una dosis escalada en diferentes experiencias, ¿sí? Lo que se puede ver desde el punto de vista fisiológico es que estas sustancias evocan un aumento de la presión arterial, es algo que se controla en los individuos que participan de la experiencia. Y el tipo de investigación lo que hizo fue medir a través de cuestionarios o escalas psicométricas diferentes aspectos de la experiencia, como por ejemplo, como les comentaba, lo de los límites oceánicos, esa capacidad de fundirse con el todo, la disolución del ego, los efectos auditivos, los efectos visuales, y escalas para poder determinar el estado alterado de conciencia. No voy a entrar en el detalle, pero pueden ver que a medida que aumenta la dosis, aumentan los rankings para las diferentes escalas, ¿sí? Y lo interesante en sí fue que más allá de la experiencia, se les hizo un seguimiento a las personas un mes después y 14 meses después. Para ver qué tipo de impacto había tenido esa experiencia en su vida, y el 78% de los participantes de este estudio la rankea dentro de las 5 experiencias personales con más significado en su vida, con un significado positivo. Algunos comparan la experiencia del nacimiento de un hijo, por ejemplo. El 94% de los participantes radican que la experiencia le generó un aumento en el sentido de bienestar o la satisfacción en su vida, y el 89% adjudica un cambio positivo en su conducta. 14 meses después se vuelve a hacer el seguimiento a través de los cuestionarios, de entrevistas en profundidad, y se observa de que ese efecto beneficioso que la experiencia había traído se mantiene, ¿sí? Acá pueden ver el porcentaje de participantes que dicen tener un aumentado sentimiento de bienestar como consecuencia de la experiencia. Y hay cierta correlación que demuestra de que ese sentido de bienestar, hay cierta relación con el contenido de la experiencia o con el contenido de la experiencia mística. Aquellas personas que más ranquean dentro de la experiencia mística son las que más tienen este efecto a largo plazo de bienestar.
¿sí? En un segundo estudio, que es en la Universidad de Johns Hopkins, que se los dejo acá, es el que les contaba en pacientes diagnosticados con enfermedad terminal. Este estudio radica en 9 sesiones de psicoterapia que incluyen una sesión con psilocibina y otra con placebo, que en este caso son dosis bajas de psilocibina. Una problemática que tienen estos estudios es el placebo, porque justamente la persona se da cuenta si lo que le dieron es un psicodélico o no. Entonces, la necesidad de tener el estudio randomizado y doble ciego, el efecto del placebo hace que sea difícil. Y algunos estudios han cambiado en utilizar dosis bajas de psicodélico a utilizar otra sustancia que puede evocar un aumento de la presión arterial, por ejemplo, transitorio y pequeño. Lo que les muestro acá son diferentes escalas psicométricas como la Hamilton para la depresión, de Hamilton para la ansiedad, de Beck de depresión, ¿sí? de ansiedad más caracterológica o ansiedad más del momento. Lo que pueden ver es que acá la primero es el baseline, o sea, cuánto rankeaba la persona para depresión según esta escala antes de la experiencia, y después de la experiencia ya se encuentra una disminución. ¿Sí? En rojo son los que reciben la alta dosis aquí, en azul son los que reciben la dosis pequeña. O sea que hay un efecto dependiente de la dosis también. Pero lo que quiero que vean es que existe esa disminución en los scores de depresión y de ansiedad, y que eso se mantiene hasta los 6 meses. ¿Sí? Aproximadamente un 80% de los participantes randomizados al grupo terapéutico con psilocibina muestran mejoras en su ánimo, ansiedad y calidad de vida. Estos efectos son inmediatos y se mantienen a los 6 meses. Los efectos colaterales encontrados fueron suaves y pasajeros. También ocurre de que hay una relación entre estos efectos beneficiosos de disminución de la ansiedad y disminución de la depresión relacionados al tipo de experiencia mística o si la persona logra esta experiencia mística. Esto vamos a volver un poco después. Este es otro estudio más hecho en la Universidad de Nueva York. Acá les dejo todo para que lo puedan bajar y ver. ¿Sí? Estos son pacientes diagnosticados también con cáncer cervical, también son 9 sesiones de psicoterapia que incluyen una sesión con psilocibina y otra con placebo, acá se usa niacina. Y también se puede ver resultados muy similares, ¿sí? Aquí no se evalúa hasta los 6 meses, se evalúa hasta 7 semanas después, pero se puede ver de que el grupo con psilocibina, que es el violeta, rankea en la escala de depresión. Después de la administración de la droga hay una disminución de los scores para depresión que se mantienen a lo largo de esas 7 semanas. Es muy difícil ver el impacto que tiene para las personas esta experiencia mirando simplemente las escalas psicométricas o los resultados de la forma que se los estoy presentando. Hay un documental que fue hecho en base a estas investigaciones con psilocibina para pacientes diagnosticados con enfermedades terminales, que se llama, ahí les dejo el título, creo que se puede conseguir, y que en cierta forma hay entrevistas a los participantes que pueden en cierta forma mostrar el impacto que la experiencia tiene sobre su calidad de vida. Y por último, lo que les quería mostrar eran los estudios sobre depresión, que comienzan en el 2016, 2018 y en el 2020. Son estudios donde se hicieron con pacientes que tenían un diagnóstico de depresión mayor unipolar, que habían sido resistentes al tratamiento farmacológico clásico, al menos con 2 tipos de medicación o de farmacoterapia para la depresión, y que no les haya resultado. Este es un estudio inicial con 20 personas, este es de abajo de 20 personas, este inicial es de 12, pero este abajo es de 20. Y se trata de solamente 2 dosis de psilocibina, una de 10 y una de 25 miligramos, en 2 sesiones separadas una semana. Y se puede ver una reducción inmediata y significativa de los síntomas de depresión, la cual es mantenida en la mayoría de los casos hasta 6 meses después. La ansiedad y la anedonia también fueron reducidas, los efectos colaterales fueron leves y pasajeros. ¿Sí? Aquí está también una escala psicométrica para la depresión, que se puede ver una disminución en la primera semana, que se mantiene hasta los 6 meses. Por supuesto que esto es en la estadística del grupo, ¿no? Hay algunas personas que fue menos, otras personas que fue más, eso es en la estadística del grupo. Por más de que acá únicamente es un estudio hecho con 20 personas, los investigadores establecen que es una prueba de principio de que estas sustancias pueden ser aplicadas en pacientes diagnosticados con una depresión, y que pueden ser utilizadas de forma segura dentro del contexto de la investigación clínica.
Este es un estudio de este año, donde hay 27 participantes, y los resultados son más o menos muy similares a lo que les acabo de mostrar. No están evaluados tanto en el tiempo, acá están evaluados hasta la semana 8, después del tratamiento con psilocibina. Pero en esencia estamos hablando de estudios hechos donde hay únicamente una o dos sesiones de administración de la sustancia dentro del estudio encuadre clínico que les comenté, y se observan efectos prácticamente inmediatos y sostenidos en el tiempo únicamente con estas pocas dosis. Estos estudios generaron que la FDA en los Estados Unidos se viera interesada que son estudios muy prometedores, más allá de que fueron hechos con poco N de personas, y sponsorizara la FDA como Breakthrough Therapy Designation a la psicoterapia asistida por psilocibina, y hay algunas empresas como esta que se llama Compassion Compass que está financiando estudios clínicos en Europa. Hay un montón de estudios clínicos hoy en día que se están haciendo con psilocibina para depresión. El más grande tiene fecha como que terminó este año, no sé qué habrá pasado con respecto a la pandemia, pero involucra a 200 personas. Hay otros estudios que son más chicos. Y también están activas otras investigaciones referidas al uso de psilocibina para la dependencia, el tratamiento de dependencia a cocaína y alcohol. Los estudios sobre dependencia al alcohol, en la primera ola de investigaciones sobre sustancias psicodélicas que le comenté, había bastantes resultados prometedores ahí. Y otras investigaciones clínicas que se están desarrollando. Bien, esto lo voy a pasar. En sí, creo que algo interesante que evocan estas sustancias es que, como les decía, no solamente tenemos que ver la sustancia en sí, la sustancia, como les comenté, evoca un estado de neuroplasticidad aumentada. Hay algunas teorías de cómo ocurre esto. El receptor de 5-HT2A está involucrado. Todas las sustancias psicodélicas aumentan bien la neurotransmisión glutamatérgica a nivel de la corteza. Esto genera aumento de BDNF, aumento de plasticidad. Es como que la sustancia genera un fenómeno de neuroplasticidad en el cerebro y un cambio de funcionalidad en lo que tiene que ver la conectividad, de lo que les comentaba de la red por default. Esto en un entorno que posea estrategias psicoterapéuticas adecuadas para preparar, transitar e integrar la experiencia de las personas, permite transitar y aceptar las emociones que surgen en el ambiente de apoyo. Y desde el punto de vista también psicoterapéutico, la comprensión del carácter y los rasgos de la personalidad, de la historia del paciente pueden tener un potencial de ganancias terapéuticas muy grandes. Pero son sustancias que deben ser vistas con varias expertise de diferentes disciplinas. Eso es lo que quiero transmitir en esto. También hay algunos artículos nuevos que dicen que la experiencia subjetiva de los psicodélicos es necesaria, la experiencia subjetiva que evocan estas sustancias es necesaria para estos efectos terapéuticos que les mostré, y en esencia hablan de esa correlación entre la experiencia mística, los diferentes efectos beneficiosos para disminuir síntomas de depresión, ansiedad, y algunos con sustancias de abuso. En fin, voy a redondear por acá, les voy a dejar la página web. Les quería mostrar algunas cosas en general de lo que estamos haciendo en este grupo de la Universidad de la República. Lo pueden ver en la página web, yo les dejo ahora en la última la dirección. Tenemos proyectos de investigación, la mayoría, como les comentaba, a nivel farmacológico, químico, preclínico. Hay un proyecto de ayahuasca que es un proyecto observacional de personas que consumen esta bebida. No les voy a comentar mucho por un tema de tiempo, si quieren armar alguna otra instancia para que les comente. Tenemos una investigación muy activa sobre la ibogaína, esta sustancia al parecer, de perfil tan interesante para interrumpir sustancias de abuso, pero no voy a entrar en esto. Hemos generado algunas publicaciones en colaboración con investigadores como Cecilia Scorza, el Clemente Estable, Patricia Casina de Facultad de Medicina, que nos han permitido entender un poco el mecanismo de acción de esta sustancia. También va relacionado a la parte de cambios plásticos, ¿sí? También con el grupo del doctor Pablo Torterolo, estudios sobre estudios de electrofisiología a nivel cerebral que permiten entender cuál es el estado psicodélico, cuál es la base electrofisiológica del estado psicodélico. Les dejo los papers por si les interesa. También con Cecilia y con Paula, que es una estudiante de doctorado,
hemos descubierto un efecto antidepresivo de la ibogaína. Todo esto se los iba a contar, pero calculé mal el tiempo. Pero bueno, tenemos varios proyectos sobre eso. Hay muchas personas involucradas, muchos grupos de investigación diferentes involucrados. Está Mariana Pasos también del Clemente Estable en el laboratorio de Giselle Prunel, doctor Eduardo Sabio en el CUIM. Hay una línea de investigación muy grande. Y está este proyecto de ayahuasca que les comentaba, que es toda otra parte del núcleo, que es la parte un poco que llevan a cabo el doctor Juan Scuro, que es antropólogo, y el doctor Ismael Apud, que es antropólogo y psicólogo. Ellos traen toda una parte que no es lo que les comenté ahora, porque estas sustancias, desde el punto de vista, como les muestro, desde el punto de vista de la medicina, están a nivel de investigación, pero son sustancias que son utilizadas en la sociedad, que son utilizadas por grupos religiosos, por grupos de terapias alternativas, y Juan Ismael hace tiempo que viene estudiando estas sustancias, los contextos en los cuales se consumen, y hay un proyecto de ayahuasca que fue financiado por la Junta Nacional de Drogas para estudiar un poco el impacto que tiene sobre estos consumidores de estas sustancias y relacionarlo con el análisis químico. Somos un montón en el grupo, les dejo ahí la página web por si quieren chusmear qué estamos haciendo, y como les comentaba, nada, totalmente abiertos a todas las personas que estén interesadas en estudiar esta técnica. Y muchísimas gracias por la invitación, y perdón si lo hice muy largo. No, bárbaro, Ignacio, la verdad que muy ilustrativa tu charla. Espero que también esto dé para charlar un poquito, a lo que tengan ganas. Sé que hay psiquiatras con otras experiencias en cuanto al uso de estas sustancias, capaz al principio de su formación, por la época en donde se formaron. No sé si capaz que pueden transmitir algo, o lo que le contaron sus docentes, porque en Uruguay en esa primera ola hubo algunas experiencias. Pero más allá de esto, creo que es bien interesante, porque primero, algo que a mí me dejó humeando, por decirlo así, es que te permite pensar la farmacología desde otro lugar, ¿no? La farmacodinamia ya no es la misma farmacodinamia que capaz que uno puede pensar en las relaciones del concepto de la afinidad tradicional, ¿no? Eso por un lado. La importancia del set y del setting, que en particular creo que para el campo de la psiquiatría es bien importante. Y la ventana, eventualmente, de oportunidades para nuevas terapéuticas o desarrollo de nuevas dianas moleculares. Eso sí, también me parece interesante para trastornos frecuentes como la ansiedad y la depresión, ¿no? Me parece como bien interesante. Y destacar este grupo que se ha generado desde la Universidad de la República y algunos centros de investigación que están trabajando seriamente en esta línea. Eso desde nuestro lugar, ¿no? Desde el Uruguay, eso me parece también relevante. También uno de los objetivos de esta charla era alfabetizarnos entre todos y compartir con clínicos, porque a veces capaz que la mirada clínica de la psiquiatría en particular puede ser interesante, y capaz que hay colegas que están interesados en pensar desde este lugar. Sí, cualquier comentario, duda, pregunta, lo que sea, por favor. Claro. Qué bienvenido. Hola Luis. Hola Mauricio. ¿Cómo estás? Hola, Bien, ¿vos? Bien, nomás bien. Primero quería agradecer, la verdad, muy buena la charla, muy interesante, voy a pensar muchísimas cosas. Yo recordaba que hace muchísimos años viejos psicoanalistas relataban que habían hecho experiencias psicodélicas allá por los años 60, y tenían muy en cuenta esto del setting, y les importaba mucho explorar un poco el contenido de la experiencia alucinatoria, porque querían explorar un poco cómo funcionaba
cómo era la vivencia psicótica. Y ellos hacían este paralelismo, digamos, entre lo que era la experiencia alucinatoria con la experiencia psicótica, ¿no? Que esa es toda una primera pregunta, ¿hasta dónde la psicosis se caracteriza más por lo alucinatorio o por otro fenómeno? Quizás no tan evidentes, pero más complejos, ¿no? Como todo el tema de los síntomas negativos. Pero bueno, Claro. Ese es un tema que me pareció interesante para seguir pensando, y que hay toda una tradición en relación a los psiquiatras, me parece, el uso de algunas sustancias que nos acerquen a experiencias más cercanas a la psicopatología. Creo que se veía también el lado terapéutico en el sentido de que también se establecía la analogía con el sueño. Sí. Y entonces la idea de que se puede saber algo sobre una verdad más profunda sobre uno mismo a través de los sueños también estaba ahí. Creo que no llevaron a situaciones muy exitosas desde el punto de vista terapéutico, pero hubo todo un interés en eso hace muchísimos años. Y también recuerdo, no hace tanto en clínicas, hubo una oferta de investigar la ayahuasca, pero no tuvo mucho éxito eso. Yeah. Me pareció muy interesante. Y lo otro que me pareció interesante es todo el tema de lo místico, porque ¿por qué algunos tienen experiencias místicas y otros tienen experiencias espantosas, ¿no? Sí. Y yo pensé, si no tendría porque que ver la cultura previa, ¿no? Cómo se significan algunas cosas, pero lo dejo como pregunta. es súper interesante lo que traes, porque es esa primera etapa de psicotomimético, ese interés por poder vivenciar la psicosis. Por lo que yo no soy psiquiatra, no sé diagnóstico, no sé nada de eso. Lo poco que leí al respecto es que la psicosis lisérgica, como se la llamaba, tenía características que eran diferenciadas de un trastorno psicótico. Y después sobre el contenido de la experiencia es muy interesante lo que traes, porque es en cierta forma que la sustancia revela el contenido mental de la persona, ¿no? Pero en los autores iniciales, como puede ser Naranjo, Groff, hay como una visión de que más allá que la experiencia sea espantosa, por decirlo de alguna manera, hay una ganancia en lo que es que la persona observe o tenga un registro de lo que es la exacerbación de su psicopatología, ¿no? O de vivenciar esa experiencia. Hay como un concepto que no sé cómo es visto dentro de los cánones psicológicos de hoy en día, pero que al menos se describe en esa época, de que, por ejemplo, las vivencias reprimidas o las vivencias de dolor reprimidos, hay una transparencia en la cual no me detuve por tiempo, pero habla de que lo que ocurre en la experiencia psicodélica es que la persona va a la experiencia, va a vivir quizás un recuerdo reprimido o un recuerdo doloroso, y no tiene opción de no vivirlo. Y que hay como un encuentro con la experiencia, y que es esa vivencia de la experiencia lo que termina teniendo también un resultado terapéutico. Los pacientes describen como un fenómeno de aceptación de lo que ocurre, y como que eso genera un efecto terapéutico. Inclusive hay ahí en una transparencia, yo después les mando si quieren la presentación, hay algunos relatos de personas que dicen: me encontré con un dolor inmenso por un duelo, por ejemplo, que nunca había logrado procesar, un dolor enorme, sentí que moría del dolor, y lloré, y fue una experiencia tan liberadora, y es escrito con ojos de una experiencia sanadora, ¿no? Por más de que fue horrible. Interesante. Bueno. Muy bueno. Bueno, supongo que habrá alguna otra pregunta. Muchas gracias. No, yo quería felicitar a Ignacio porque recuerdo las experiencias, por un lado de que cuando estábamos haciendo el posgrado y hasta esa última publicación de Mario Berta, que ellos combinaban
el uso de sustancias psicodélicas con una técnica que a su vez era el Réveillé que había traído de Francia Mario Berta, y que significaba una manera de dirigir, lo que se parecía mucho a lo que los chamanes hacen cuando conducen a sus discípulos en el viaje, ¿verdad? El Réveillé, de alguna manera, técnica psicoterapéutica que unos 5 o 6 psiquiatras de aquella época, de los años 80, 90, habían hecho acá en Uruguay. Y a la vez me estaba acordando de que las experiencias y los vínculos que tenía con la Universidad de McGill, que tenía un centro importante en Montreal, ¿no? Que tenía un centro importante de psiquiatría antropológica, y que es maravilloso ver cómo se ha progresado en neurociencias, porque lo máximo que podían hacer en aquel momento, cuando estudiaban los estados alterados de conciencia, era electroencefalogramas. El máximo que lograban. Todo lo demás era observación etnográfica de las distintas manifestaciones, y me alegro muchísimo que haya ahora 2 antropólogos trabajando en el espacio interdisciplinario, porque seguramente que van a enriquecer muchísimo toda la mirada de estas experiencias, porque los estados alterados de conciencia, con o sin farmacología, ¿verdad?, son algo muy, muy interesante realmente, y con con el apoyo del CUDIM seguramente que va a ser un antes y un después. Yo recuerdo los trabajos de aquella época, que eran lo máximo que se podía lograr en un electroencefalograma, ¿verdad? Muy, muy interesante realmente. Te agradezco mucho además, porque realmente fue muy claro y muy seductor la presentación, muy seductora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más. Yo quería hacer un comentario, que fue una de las cosas que se me ocurrió, frente a la dificultad que tenemos para pensar en los agentes terapéuticos que contamos desde el punto de vista de su fisiopatología, desde su fisiología, digamos, por básicamente desconocer el funcionamiento fisiopatológico de las enfermedades y de las experiencias terapéuticas. Una alternativa es pensar en modelos conceptuales, abstractos, y por ejemplo el modelo conceptual de los trastornos como estructuras desorganizadas, y en tal sentido los agentes terapéuticos como reorganizadores de las estructuras, que es, por ejemplo, la manera en la que uno piensa los agentes farmacológicos tradicionales como organizadores de las estructuras. Sin embargo, este otro tipo de agentes químicos son fundamentalmente desorganizadores. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo funciona esto? Y ahí uno debe recordar que, en verdad, en psiquiatría contamos con otros agentes terapéuticos desestructurantes, como por ejemplo la electroconvulsoterapia. Y entonces ahí un poco el modelo es el modelo de la desorganización y la reorganización, o sea, la estructura mental intentando reorganizarse a partir de una desestructuración artificial, y eso como puede terminar generando un efecto terapéutico. En este sentido, creo que este tipo de agente puede pensarse en parte de la misma manera. Y en el mismo sentido también pensaba en la psicoterapia cómo actúa desde este punto de vista. Uno cree que la psicoterapia actúa de formas complejas, ¿no? En la psicoterapia probablemente ocurran procesos de desorganización y de organización de manera compleja en distintos momentos. Bueno, este comentario era un poco lo que se me ocurrió pensar en lo que estaba planteando, que es muy interesante.
Muchas gracias, sí. Lo que planteás también es interesante desde el punto de vista de la propia función del sueño, ¿no? Del sueño REM, que también las experiencias psicodélicas son asemejadas a los sueños, también como lo que planteaba Luis, y tienen esa estructura que es vista desde el punto de vista antrópico, desde el punto de vista del desorden, como un desorden mucho mayor, ¿no? Y el sueño tiene un rol fisiológico muy importante. Inclusive en una charla que he escuchado a Pablo Torterolo hablar, habla mucho de que el sueño tiene ese efecto también reparador, es un estado que genera cierta plasticidad también especial en el cerebro, y esa plasticidad está dada no tan solo por lo que se consolida, sino por lo que se borra. Es como que hay como un efecto de delete de algunas cosas en el sueño también, que es un fenómeno interesante. Es como el acceder a ciertos estados de plasticidad, ese estado de desorden, capaz que podría estar asociado a un estado plástico, ¿no? Donde algunas cosas se consolidan, otras cosas se borran, para decirlo de una forma muy sobresimplificada. ¿Sí? Buenas noches. Primero que nada, como colegas, agradecer la exposición, fue sumamente interesante y dinámica. Y como decía en un comentario, me gustaría que hubiese otra instancia donde se pudiera profundizar tal vez un poco sobre las investigaciones esas que quedaron por conversar del ámbito nacional. Lo que quería comentar, además, digo, lo que me llamó sobre todo la atención de la exposición era, bueno, este fenómeno neuroplástico que se estaba viendo sobre de los fármacos psicodélicos. Yo creo, yo recuerdo de hace unos años una exposición en la que se hablaba de la ketamina, cuando ya se estaba visualizando ese rol como un antidepresivo de efecto rápido, y que Sí. últimamente se está viendo que tiene más como una aplicación de un efecto antisuicida rápido, que lo que demostraba era esa neuroplasticidad de aumentar la cantidad de botones sinápticos, pero que era un efecto que no se mantenía en el tiempo, ¿no? Como que era un efecto relativamente breve. Sin embargo, de lo que tú mostrabas, Ignacio, de los estudios, pareciera que, no sé si independientemente, o tal vez no, los efectos son más duraderos. O sea, Sí. se está viendo si esos efectos neuroplásticos pueden ser más permanentes. Sí, mira, hace poco salió una investigación hecha en modelos animales que comparaba la ketamina con psilocibina en un modelo de depresión. Y el efecto a largo plazo de la psilocibina era a más largo plazo que el de la ketamina. Como que hasta en el modelo animal se reproducía de que la psilocibina mostraba algo más duradero que la ketamina como tal. Toda la hipótesis neurotrófica de la depresión y estos cambios plásticos con la ketamina tuvieron su gran fuerza, ¿no? Pero la ketamina no es administrada desde el punto de vista de una sesión psicoterapéutica como los estudios que mostré, ¿no? O sea, es administrada con otro setting muy distinto, y no se le da como un valor a la experiencia per se, porque también el tipo de experiencia es diferente. Entonces yo creo que también hay una parte muy importante del setting o de la ganancia terapéutica o del impacto que ese setting tiene en la propia experiencia, como puede ser esta experiencia mística, o puede ser que eso en la ketamina no se ve por el tipo de fenómeno subjetivo distinto que también evoca, ¿no? Yo creo que ese otro factor es interesante. Yo creo que las sustancias psicodélicas unen el mundo subjetivo, el mundo fenomenológico, el mundo subjetivo con el mundo más bioquímico, por decirlo de alguna manera, porque generan ese estado de plasticidad que también es influido por la vivencia del paciente. Y en el tipo de experiencia en la que también es una experiencia disociativa, donde ese tipo de fenómenos no se da. Quizás eso tiene alguna expresión, pero la ketamina, como establecías, es un efecto bastante corto el que se da. Esto es un efecto que dura meses, al menos estadísticamente. Obviamente, hay gente que tiene la remisión de la depresión y otra gente que no, por supuesto que sí. Sí, yo digo, estoy como pensando muy adelante y nos falta un montón de conocimiento al respecto, pero si existe la posibilidad de inducir cambios neuroplásticos de forma duradera, a mí me hace pensar
en las enfermedades más graves, crónicas, ¿no? Que de nuevo nos falta un montón de conocimiento sobre los aspectos neurofisiológicos y neuroquímicos, por ejemplo la esquizofrenia para comprenderla plenamente, pero como que da para pensar que de una forma de ciencia ficción a futuro, una combinación de terapia génica y tal vez de neuromodulación de este tipo que pueda brindar mayores avances de los recursos que tenemos actualmente. Sí. Es que también es como una ventana de investigación per se, ¿no? Es muy interesante. Sí. Muchas gracias. Buenísimo, Ignacio. Una pregunta. Los estudios con psilocibina fueron en dosis discretas, no fueron dosis continuas, ¿no? Y la evaluación en el tiempo fueron con 2 dosis. ¿Es así? Son 2 dosis, sí, son 2 dosis únicamente. Eso también es significativo para nosotros porque nuestros tratamientos son con dosis continuas, periodicidades cada 24 o cada 12 horas, por ejemplo. Estos son únicamente 2 dosis de las sustancias separadas entre una semana. Lo que les mostré de 1 semana, 2 semanas, 6 meses es la evaluación a través de las escalas psicométricas, pero son solamente 2 dosis de psilocibina que promueven estos efectos que son duraderos hasta 6 meses, ¿sí? Lo mismo que en el estudio de los pacientes con diagnóstico terminal, también ahí. Muchas preguntas, ¿eh? Capaz que esto merita también darle continuidad en la nueva normalidad del 2021, porque esto probablemente continúe. Esta es una buena herramienta también para comunicarnos. La verdad que ha facilitado el intercambio, las distancias se han acortado. Capaz que podemos pensar una actividad de este tipo con la Sociedad de Psiquiatría y capaz que invitar a algunos otros compañeros tuyos del grupo. Sí, claro. Y bueno, darle un poco de orden en ese sentido. Me parece interesante para pensar y me parece relevante. Sí. Como clínicos me parece que esto nos tenemos que alfabetizar. No, estaría buenísimo. Si hay un interés de promover o impulsar ciertas investigaciones clínicas o algo, sería una cosa muy interesante. Es como les comentábamos un poco al principio de que la psiquiatría es una disciplina que no está en el grupo, sería interesantísimo. Sí, sería bien interesante estimular a colegas más jóvenes o residentes que les pueda eventualmente interesar este campo, que es un campo que viene con mucha fuerza, y me parece interesante con un grupo de gente bueno, con posibilidades de trabajar desde lo preclínico a lo clínico. Eso me parece muy relevante. No es fácil encontrar grupos así. Bueno, de nuestro lado, quedamos abiertos para cualquier otra instancia o consultas por mail o algo así. Así que muchísimas gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Y bueno, que empieces un buen año. Igualmente. Esperemos que todos esos procesos se puedan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chau. Gracias, Nacho, muy bueno.